Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Estas series, como siempre recordamos al principio de cada grabación, las realizamos sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor. En la parte de un servidor, precisamente, en la que hemos estado viendo en las 31 sesiones anteriores las dos primeras partes, que eran el sueño y la aventura experiencial. Habíamos comenzado hace poco la parte el retorno, habíamos visto algunos epígrafes, entre otros el vuelco al interior, que fue el que vimos la pasada sesión, y por tanto hoy nos toca el siguiente, que es la mente humana. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario, si procede, de este texto. Y dice así: la mente humana. La catarsis necesaria para producir un vuelco al interior es el desencanto con tu vida, con el mundo en general. De una forma u otra, esto ya lo hemos estado diciendo anteriormente, es muy frecuente que el acceso a la información espiritual se produce cuando el mundo te ha decepcionado, cuando te has dado cuenta de que has hecho todo lo que el mundo te decía que debías hacer, o que no has podido hacer lo que el mundo te decía que debías hacer, o que no querías hacerlo, o que no sentías que debías hacerlo. Llega un momento en que la consciencia de esa idea, muy habitualmente a través de una crisis vital, de una catarsis, de pues un punto de inflexión existencial, sucede que te das cuenta de que tiene que haber otro camino, de que así no eres feliz. Muchísimas personas en el camino espiritual han accedido de esta manera, al darse cuenta de que el mundo no les llevaba a ningún lado y por lo tanto tenía que haber otra dirección que tomar. Pero la búsqueda de la nueva información externa que refleje y clarifique la emoción interna que se empieza a sentir con la rendición, tiene siempre la misma operativa en nuestra mente. Es decir, inicialmente, cuando has sufrido ese proceso y te has rendido a la evidencia de que tiene que haber otro camino porque el camino del mundo no te satisface, no te llena, no te hace feliz, no tienes paz, dicha y gozo continuos, profundos y estables, pues entonces buscas una información externa. Estás acostumbrado a buscar la información externa. El vuelco al interior es un proceso que surge después de integrar la información espiritual. Entonces, ante este nuevo panorama que se te presenta, de que el mundo ya no te va a servir como referente, al igual que te servía antes, sino que abres una brecha en esa referencia externa para buscar algo más. Inicialmente, sigues buscando información externa. Inicialmente, miras en internet, te llega un libro, ves un vídeo, un amigo te dice, consulta esta información. Y sigue siendo referencia externa y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Precisamente esa información te dice que te tienes que volcar al interior. Pero hasta que asimilas esa idea de que tienes que volcarte al interior, sigues utilizando la referencia externa. Y esa búsqueda de esa nueva información tiene siempre la misma operativa en nuestra mente. A nadie se le escapa que la mente es algo muy complejo, que además de servirnos como forma de relacionarnos con el mundo, incorpora el mecanismo por el cual
ponemos en juego nuestra propia identidad individual frente a los demás. Es decir, la mente es una herramienta poderosísima a través de la cual nos relacionamos con el mundo, a través de la cual recibimos la información. Incluso podría llegar, en estas experiencias que estamos viviendo, a identificarse la mente con el ser. Bueno, no sería una identificación muy descaminada, dado que ya hemos visto que el origen de la vida, el ser primigenio, la primera causa incausada, se expresa creativamente a través del fenómeno mental. Pero, ¿quién se expresa creativamente a través del fenómeno mental? El espíritu. Espíritu es una palabra convencional, que nos hemos dado aquí para llamar a eso, que ya sabemos que es ese, dado que de no haber un antecedente causal de personalidad, no podría haber personalidad posterior. Pues, efectivamente, la mente también, en estas experiencias que estamos aquí viviendo, nos sirve para realizar una identificación de quiénes somos aquí, diferencial de quiénes son los demás y de todo el resto de las cosas. Yo soy yo, pienso, luego existo. El ser humano es autorreferente, lo que implica que es consciente de sí mismo como ente separado de los otros. La autorreferencia es yo soy alguien separado de los demás. Yo soy aquí para el mundo, yo soy este cuerpo, soy el cuerpo para el mundo, para la comunidad científica, para gran parte de la filosofía, para el resto de las manifestaciones mundanas. Tú eres tu cuerpo, pero eres consciente a través de la mente, que aquí en el mundo se identifica de una forma reduccionista y materialista con el cerebro. Además, el ser humano está dotado de conciencia moral, lo que le permite hacer una distinción clara entre el bien y el mal, cualesquiera que sean los fundamentos ideológicos que sustenten estos conceptos de bien y mal para cada persona. Todos nosotros diferenciamos lo que tenemos asumido que está bien de lo que tenemos asumido que está mal. Lo que el mundo nos ha enseñado que está bien de lo que el mundo nos ha enseñado que está mal. Con base en esa información mundana, realizamos una clasificación, previo análisis y evaluación de cualquier situación, tras la cual deducimos que algo es bueno o es malo, es preferible o es rechazable, es el bien o es el mal. Por lo tanto, somos seres dotados de conciencia moral. El sistema por el cual nosotros determinamos qué está bien y qué está mal es otra cosa diferente. Eso es muy variable. Por lo tanto, somos seres autorreferentes, conscientes de nuestra propia conciencia, conscientes de nuestra propia identidad separada de la de los demás y capaces de evaluar cualquier situación y situarla en una escala de gradación entre lo rechazable y lo preferible. También goza el humano de un grado de inteligencia que le permite, al menos potencialmente, procesar la información sensitiva que proviene del exterior a través de los sentidos físicos, con una memoria y un grado de razonamiento superior al resto de seres vivos del planeta, lo cual le permite elaborar conceptos, retenerlos, interpretarlos, analizarlos, compararlos, obtener resultados.
determinar sus motivaciones válidas y establecer objetivos y propósitos. Todo eso hacemos con la inteligencia, la capacidad operativa de nuestra mente en estas experiencias. Y tomar decisiones basadas en las conclusiones de todo este proceso, que puede poner en juego de forma efectiva y precisa cuestión que conocemos como voluntad, inteligencia y voluntad. Pero a pesar de ello, nuestra mente nos parece un instrumento aún difícilmente controlable por nosotros mismos. Y es precisamente esa falta de control que observamos diariamente en nuestra vida. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Lo que nos lleva a pensar que los seres humanos somos aún criaturas bastante erráticas y complejas. La falta de control del ser humano sobre sus procesos mentales tiene bastante que ver, entre otras muchas cosas, con la estructura de la mente consciente y la mente inconsciente. Todos nosotros nos hemos dado cuenta de lo falibles y erráticos que somos, de que podemos olvidar con facilidad las cosas, de que podemos sostener una idea y la contraria sin pestañear, de que analizamos parcialmente los hechos, interesadamente, sesgadamente, falazmente. Todos somos conscientes de ello. Y esto tiene mucho que ver con la estructura de estados y fases de la mente. En el libro Espiritualidad y Biocentrismo hago una reflexión reducida de esta cuestión. En un segundo libro que tengo en marcha sí que hago un hincapié profundo y extenso en la cuestión de la mente. Digamos por ahora que la estructura de estados y fases de la mente sería estado de consciencia, la consciencia de vigilia, e inconsciencia, la fase de sueño, en la cual hay otra consciencia en otros niveles, pero para este nivel es inconsciencia pura. Y la estructura de fases, estados, estado de consciencia, de vigilia, estado de inconsciencia, de sueño, o de coma, o de estado alterado de consciencia, o de consumo de sustancias que han devenido en que estés completamente inconsciente. Pero luego hay fases. Las fases de la mente. La primera gran división de las fases de la mente es la mente consciente y la mente inconsciente. La parte consciente de la mente y la parte consciente. Es difícil, y esto no corresponde a este libro, sino que voy a hacer una incursión en algunos conceptos del relato más profundo del otro. Es difícil hacer una definición de la consciencia sin utilizar la palabra consciencia. Intentadlo, definir la consciencia sin utilizar la palabra consciencia. Pero vamos a intentar hacer una aproximación. La consciencia sería la alta intensidad de representación de contenidos mentales para el individuo. Una alta intensidad que podría diferenciarse de la subconsciencia o de la inconsciencia en precisamente esa intensidad de representación y control de esos contenidos, siendo la subconsciencia una baja intensidad de representación de contenidos mentales y la inconsciencia una nula intensidad de representación
una nula representación, por tanto, de contenidos mentales. Pero desde el nivel consciente, cuidado, que esta es la gran clave. Nosotros podemos imaginarnos una pirámide. La pirámide son contenidos mentales. Nosotros, en la fase consciente, tenemos una representación de algunos contenidos mentales de esa pirámide. Cuanto menos contenidos mentales, más alta intensidad de representación. Es cuando te concentras en una idea. Solo estás concentrado en una idea. Tienes una altísima intensidad de representación de muy pocos contenidos mentales. Vértice de la pirámide. Según vas bajando y pretendes tener una representación cada vez de un número mayor de contenidos mentales, baja la intensidad. Pero llega un momento en el que hay muchos contenidos mentales que están en tu mente de los cuales no tienes capacidad de representación. Por lo tanto, tenemos algunos contenidos mentales de representación inmediata e intensa. Es lo que tenemos en mente mientras nos desenvolvemos durante el día en cada momento. Luego, hay algunos contenidos mentales de los cuales podemos tener una cierta representación, pero tenemos que rescatarlos, hurgando en la memoria. Y ahí llegamos a una línea de la cual no podemos pasar, que son aquellos contenidos mentales que no podemos recuperar ni siquiera realizando un esfuerzo. La comunidad científica mayormente niega la existencia de esos contenidos mentales. Sin embargo, la vanguardia psicológica sí que, con algunos métodos por los cuales se hurga en la memoria en estados alterados de conciencia, se va dando cuenta de que la parte baja de la pirámide es la que más contenidos mentales tiene. Es muy ancha y mucho más profunda de lo que pensamos. Por eso, y aunque no es materia de este epígrafe, vamos a, por tener una pequeña noción de la estructura de fases de nuestra mente, establecer que habrá una consciencia plena y luego diferentes inconsciencias. Una inconsciencia cercana, rápidamente pensando brevemente recuperas un contenido mental y lo sitúas en el vértice. Una inconsciencia intermedia, tienes que hacer algo más de memoria. Una inconsciencia lejana, pues a veces recuerdas cosas de tu pasado, fugaz y aparentemente aleatoriamente. Y luego una inconsciencia profunda. Pues bien, sigamos leyendo y volvamos a este extracto correspondiente a este texto, por no irnos demasiado. Ya he dicho que la mente consciente en los seres vivos dotados de cerebro supondría una capacidad básica de representar la información, de procesar la información, una capacidad básica de procesar la información que proviene del entorno a través de los sentidos. Analizarla y ofrecer una respuesta específica, volitiva, en cierto modo no condicionada por el automatismo involuntario. En ese sentido, la respuesta que ofrece el ser vivo consciente es mucho más libre, en ese sentido, que la respuesta que ofrecería un ser vivo sin ese procesador de información y transformador bioenergético, que es el cerebro. Es decir, la consciencia da libertad. De hecho, el ser humano pues tiene una mayor capacidad de percepción, análisis y procesamiento de contenidos mentales de lo que tiene en
otros animales, tanto conscientes como inconscientes. Ya sabéis que hay todo tipo de posibilidades. Hay animales que tienen cerebro, hay animales que no tienen cerebro, pero se comportan como si lo tuviesen, en cierto modo, como las medusas. Y bueno, pues luego tenemos otros seres vivos carentes absolutamente de cerebro, es decir, completamente inconscientes. Las medusas, por los últimos estudios, pues resulta que tienen una cierta consciencia, a pesar de no tener cerebro. Es decir, posibilidades hay de muchos tipos. Pero digamos que el ser humano tiene mayor libertad en ese sentido que el resto de los seres vivos de nuestro planeta para poder, ante una determinada situación, debido a su inteligencia y a su voluntad, que descansan sobre la base de una alta consciencia, pues desenvolverse y relacionarse con esa situación de una forma más sofisticada que el resto de seres vivos. La mente inconsciente o subconsciente, de forma general, se le llama indistintamente. Yo prefiero llamar subconsciente a la que está justo por debajo de la fase consciente y que puede rápidamente recuperarse a la consciencia. El subconsciente en ese sentido sería todos aquellos contenidos mentales que no están representados con altísima intensidad en un determinado momento, pero que al momento siguiente sí que puedes rescatar y representar con altísima intensidad. La mente inconsciente o subconsciente, dicho de forma genérica, por el contrario, supondría, y aquí reside el principal problema de la sensación de falta de control de nuestra propia mente, una respuesta automatizada en función de un enorme almacén de datos no disponible en tiempo real. Bueno, cualquiera de nosotros puede darse cuenta de que tiene procesos inconscientes. Algunos muy evidentes, como por ejemplo el que uno se asuste cuando le dan un susto. ¡Bum! Y entonces das un respingo. Y no has decidido dar ese respingo. No lo has analizado conscientemente. No tenías la representación de ese acontecimiento en una alta intensidad en tu mente. Con lo cual, ha habido un resorte inconsciente que te ha dicho, peligro, peligro, un sonido brusco, indeterminado, no detectado, peligro. Y entonces te has puesto en situación de alerta. Hay otra forma, algo más controvertida, de darse cuenta que tenemos mente inconsciente. Esta es más controvertida desde el punto de vista del materialismo científico. El materialismo científico piensa que el cuerpo se autorregula, que es autónomo. Sin embargo, a poco que reflexionemos sobre el asunto, ¿cómo es posible que el corazón lata solo o que respiremos sin tener que estar pendientes de cada inspiración y expiración, o que hagamos la digestión, o sencillamente que tengamos emociones? ¿Cómo es posible? Porque, aunque esto es más controvertido y no lo aceptaría como explicación un científico, porque hay una mente que está funcionando y de la cual no tienes una alta representación, una alta intensidad de representación de sus contenidos en ese momento. La mente inconsciente supone, y aquí reside el principal problema de la sensación de falta de control de nuestra propia mente. La mente inconsciente supone una respuesta automatizada en función de un enorme almacén de datos no disponible en tiempo real. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. La diferencia entre la parte consciente y la inconsciente se ha asimilado, esto es un símil pues muy utilizado, buscando en Internet se puede hallar, se ha asimilado a la diferencia que habría en la memoria entre la memoria RAM y el disco duro de un PC, de un ordenador personal.
Luego, resulta que desde la espiritualidad la cuestión es al contrario. Es decir, hemos generado los peces a partir de cómo funciona nuestra mente. Lo hemos hecho inconscientemente, pero lo hemos hecho a partir de cómo funciona nuestra mente aquí. Internet también. Lo hemos hecho a partir de cómo funciona nuestra mente aquí. Lo hemos hecho inconscientemente. Hay un modelo previo del cual ha salido la idea de Internet y la idea de los ordenadores personales. La diferencia, repetimos y continuamos con el ejemplo. La diferencia entre el consciente y el subconsciente se ha asimilado a la diferencia que habría entre la memoria RAM, memoria que se carga cuando el ordenador se conecta y se descarga cuando se desconecta. Enciendes el ordenador y se cargan unos programas que lo hacen funcionar. Tiene un motor de arranque y carga, saca del disco duro unos programas, los lleva a la central, a la unidad central de procesamiento y entonces, bueno, pues se manifiesta en el periférico de salida de la pantalla y en otras cuestiones que surgen, ¿no? Y el disco duro, que es una memoria que guarda almacenados todos los datos recibidos del exterior. Todos. Hoy en día casi exclusivamente a través de Internet. El disco duro tiene todo lo que ha recibido, lo tiene guardado. Eso se ha asimilado a nuestro inconsciente. Y la memoria RAM, la memoria que carga algunos contenidos para empezar a funcionar, se ha asimilado a nuestra consciencia, a la fase consciente, a aquella en la cual tenemos una alta intensidad de representación y control de contenidos mentales. La parte consciente de la mente, al igual que la memoria RAM, se carga de información cuando nos despertamos, poniendo en ella los datos más recientes y relevantes de todos los que se encuentran en el disco duro. Recientes y relevantes. Y cargando igualmente aquellos programas con los que tenemos que funcionar cada día. Programa de alimentación, desayunas, programa de vestido, programa de higiene, programa de relaciones familiares, programa de relaciones de pareja, programa de trabajo, programa de ocio. Eso lo cargas cuando te despiertas, etc. Y la parte inconsciente de la mente sería ese disco duro de una capacidad, eso sí, inmensa de almacenaje. El cerebro humano tiene una capacidad de almacenaje inmensa de información, inmensa. El cerebro humano tiene más capacidad de información de lo que nos podamos imaginar. No me sé las cifras, pero hablan pues de que, en fin, costaría que hubiese un ordenador con la capacidad de almacenamiento de información que tiene el cerebro humano. Algo así, no sé si lo habrá, pero eso es lo que dicen. En el cual tendríamos almacenados todo tipo de datos y de programas recibidos a través de los periféricos, los sentidos físicos, sería como los periféricos de recepción de información de un ordenador. En fin, el ratón, el micrófono, la cámara, el micrófono, el ratón. Ese es el símil. De esa gran red de datos que sería el mundo externo a nosotros. Estaríamos constantemente obteniendo información que pasaría vía RAM al disco duro, vía consciencia a la inconsciencia. En este disco duro estarían almacenados todo tipo de programas, de mejor o peor calidad, incluyendo los virus, los informáticos. Pues lo voy a decir, es que no hay otros. Los virus son resultante de pensamientos para un estudiante de espiritualidad, incluyendo los virus, los troyanos y un montón de programas malignos cuya recepción, las más de las veces, no ha sido convenientemente filtrada. No ha sido efectivo el antivirus y se nos han colado todo tipo de informaciones y programas profundamente erráticos. El ordenador va a funcionar mal con esos programas en su disco duro. Nuestra mente
va a funcionar mal con esos programas que hemos ido recibiendo desde que nacimos, que son programas tremendamente erráticos, desde el punto de vista espiritual, tremendamente oscuros. Así, desde que nacemos, comenzamos a recibir información que almacenamos en la parte subconsciente, inconsciente, dicho de forma general, de nuestra mente, desde que nacemos, procedente de nuestro entorno. De esta forma, recibimos información de otras personas, que en el símil serían otros ordenadores, de los libros, noticias e información general sobre el mundo, que en la analogía serían diversas librerías programáticas. También recibimos los sistemas socioculturales que nuestro entorno inmediato nos proporciona, padres, profesores, amigos, desde entornos cercanos y lejanos, que podríamos asimilar a los diversos programas que posteriormente vamos a usar en la mente consciente cuando cada mañana la encendemos al despertar. Hasta aquí basta la explicación de cómo funciona nuestra mente para darnos cuenta de que, al igual que en el caso de los ordenadores, en ella, después de varios años de conexión a Internet, podemos haber almacenado una grandísima cantidad de datos y programas, de los cuales vamos recuperando diariamente aquellos que seleccionamos de forma más o menos voluntaria. Más o menos voluntaria. Tú en tu ordenador, de repente, carga un virus involuntariamente y empieza a distorsionar el análisis que realiza esa unidad central de procesamiento y a dar resultados completamente dispares e incontrolados. Y digo de forma más o menos voluntaria porque también nos damos cuenta de que muchas veces se cargan datos y programas ocultos que influyen muy directamente en nuestro comportamiento o en el del ordenador personal, y que son los que nos hacen percibir que, en muchos casos, nuestra mente escapa a nuestro control. Al igual que el ordenador personal deja de hacer lo que queremos que haga. Nuestra mente empieza a funcionar erráticamente y lo hace porque carga programas malignos, virus, troyanos, carga programas oscuros, carga programas tremendamente distorsionadores y condicionantes, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta pero sin poder impedirlo. Y aquí puede surgir una respuesta, una pregunta que no tiene fácil respuesta. ¿Quién es el usuario del ordenador personal que cada uno tenemos instalado? Esta respuesta, por supuesto, la da la espiritualidad de forma expresa, abierta y con la boca bien grande. La psicología, la antropología y el resto de las ciencias sociales se han ocupado de describir cómo se usa el ordenador por el usuario, pero no han dado respuestas satisfactorias sobre quién es el usuario. ¿Quién es el usuario? Por supuesto, la comunidad científica te diría, el usuario es el cuerpo, porque si el cuerpo muere, se acabó. La espiritualidad no. La espiritualidad da otra respuesta. Sobre la identidad del usuario han intentado dar algunas respuestas la filosofía y la religión, pero no han conseguido dar ninguna tan satisfactoria, a mi juicio, como la ofrecida por la espiritualidad. Por mi parte, la finalidad de las partes anteriores de este texto, el sueño y la aventura experiencial, ha sido precisamente hacer una propuesta sobre la identidad del usuario, el hijo material fragmentario del hijo soñador, el ser interno que diría Seth, el alma que diría la religión. Aunque la finalidad
de esta parte del documento es la de afianzar en el lector, esta parte tercera, el retorno, es la de afianzar en el lector la idea de que el despertar del hijo fragmentario consistirá en descubrir una perfecta identificación con el hijo soñador y aún con el hijo eterno, y aún con el ser, y aún con la filiación, y aún con Dios. Pues bien, aquí acaba este epígrafe, La mente humana, y vamos a proceder a leer el siguiente, llamado, valga la redundancia, el proceso del pensamiento. Proceso del pensamiento del cual muy a menudo, directa o indirectamente, ha oído hablar todo estudiante de espiritualidad. Los que están iniciándose en la espiritualidad teórica, pues deben escuchar de una forma un poco estructurada en qué consiste la forma en la que nuestra mente funciona aquí. Al menos una explicación inicial. Y dice así, el proceso del pensamiento. Nuestra mente tiene albergadas en su interior una serie de creencias que en conjunto configuran el sistema de pensamiento que aplicamos en nuestra vida. Esas creencias provienen de contenido mental que hemos ido recibiendo del exterior y de un procesamiento que nosotros hemos ido realizando. De forma que vamos montando creencia externa a la cual nos adherimos sobre creencia resultante de un procesamiento de esa creencia externa. De forma que hay mucho contenido común entre todos los seres humanos referentes a sus sistemas de pensamiento individuales. Hay mucho contenido común en toda la humanidad, pero hay contenido estrictamente individual. Dichas creencias provienen de muy diversas fuentes, aunque en las primeras etapas de la vida de las personas, las creencias de tu entorno inmediato, familiar y social suelen aceptarse automáticamente. Cuando eres niño, pues lo que te dicen tus padres, profesores, hermanos mayores, pues suele ser aceptado, sencillamente, sin más. Más adelante, las creencias se van interpretando por el individuo en función de su propia afinidad particular respecto de las mismas. Ya hay un contraste del individuo entre la información que recibe del exterior y lo que siente al procesar esa información. Lo hay. El problema es que ese contraste y esa diferencia resultante de sensación interna entre lo que te dicen que es bueno y lo que tú sientes es sistemáticamente negada, pero sí existe desde el principio. El instrumento de contraste que se podría asimilar al corazón físico, pero que podemos nosotros también denominarle una guía, una aguja magnética que te indica tu propio rumbo y tu propio norte y tu propio sur respecto de cualquier cosa. Una especie de veleta interna. Eso funciona desde pequeños. Otra cuestión es que se haga con ese contraste. Más adelante las creencias, repetimos, se van interpretando por el individuo en función de su propia afinidad particular respecto de las mismas. Esa afinidad particular existe desde pequeños. Otra cosa es que se le haga caso o no. Y los motivos por los cuales se declina hacerle caso.
comenzando un proceso de análisis, rechazo y aceptación, análisis, rechazo o aceptación de esa información externa, que van configurando un sistema de pensamiento particular, específico de cada individuo, distinto del heredado. Distinto del heredado, digo, del recibido en las primeras etapas de la vida física. Las creencias que se tienen determinan directamente nuestras emociones. En este texto tampoco hago especial hincapié en cómo se producen las emociones, pero voy a adentrarme un poco en describir algo más, cosa que hago en ese otro texto que tengo en preparación, que podamos comprender cuál es el proceso emocional físico que tenemos nosotros. Las emociones, ¿qué son? Pues bien, a partir del funcionamiento cerebral, a partir de que entre dos neuronas del cerebro se transmite un impulso eléctrico que obedece, como toda electricidad, a una diferencia de cargas en los átomos que componen las moléculas de esas células. Ese impulso eléctrico llega a unas glándulas y genera una respuesta bioquímica. La respuesta bioquímica y el impulso eléctrico viajan por todo el cuerpo y llevan una información a cada una de las células. La información es precisamente un conjunto resultante final de la forma en que se manifiesta ese impulso eléctrico y esa carga bioquímica. Va por los sistemas de comunicación interna del cuerpo fisiológico a las células. Las células reciben esa información y procesan interiormente también una respuesta eléctrica y bioquímica ante esa información que les ha llegado. Cada célula, después de procesar la respuesta eléctrica y bioquímica, la devuelve al circuito. Y cuando esa respuesta eléctrica y bioquímica entra en el cerebro, en el sistema de las células neuronales, es un contenido que te representas con alta intensidad. Esa es la emoción. Es ser consciente de la respuesta celular que se ha dado ante un pensamiento. De forma que ha vuelto y eres consciente de la respuesta que las células de tu cuerpo han dado al previo pensamiento. Bien, no nos entretengamos más. Las creencias que se tienen determinan directamente nuestras emociones. Ante un mismo hecho objetivo, ante un idéntico acontecimiento, unas personas sienten cosas totalmente diferentes de otras, porque hay un sistema de pensamiento absolutamente específico e individual en cada persona, como resultado del procesamiento de contenidos que esa persona ha ido realizando, que es diferencial del procesamiento que otro ha realizado. Aquí estamos en el mundo de los cuerpos separados, cada uno con su cerebro. Unas personas sienten cosas totalmente diferentes de otras ante un idéntico acontecimiento, porque aplican en su interpretación distintos sistemas de creencias, que generan diversas respuestas emocionales. Veo algo, lo proceso. Ese procesamiento tiene un resultado, un pensamiento de resultado, de interpretación de lo que he visto. Impulso eléctrico, respuesta bioquímica, traslado a las células, recepción por las células de esa información, procesamiento bioquímico por las células de la respuesta ante esa información, suben otra vez al cerebro y eres consciente de esa sensación. Esa es la emoción y es diferente
por cada persona ante un mismo acontecimiento. Puede ser en un 90% muy parecida a la de otro, pero siempre hay un pequeño porcentaje de diferencia. Siempre. Es prácticamente imposible que dos ordenadores contengan los mismos datos y programas en sus discos duros, por lo que también es muy difícil que, al encenderse, carguen en sus memorias RAM los mismos programas y datos. Puede ser que recién comprados, recién nacido, según la marca, el modelo y el momento en que aparecieron esos ordenadores, tengan datos y programas muy parecidos, aunque enseguida que comienzan a funcionar, las diferencias entre ellos empiezan inmediatamente. Igual ocurre con nuestra mente. Las diferentes creencias, producto de aprender la aplicación de diferentes reglas culturales, tradicionales, costumbristas, a los acontecimientos de la vida diaria, producen muy diversas respuestas emocionales ante los mismos hechos en diferentes individuos. A partir de una determinada respuesta emocional, el individuo pone en marcha una acción consecuente con dicha emoción. Entre medias de pensamiento, emoción y acción, entre medias se da lo que se conoce, de lo cual hablo yo también extensamente, no sé si se conoce o no, pero yo lo he llamado así, el bucle pensamiento-emoción. Es decir, cuando hay un pensamiento, hay una emoción. Sube, eres consciente de ella y genera otro pensamiento que vuelve, baja, sube y genera otra emoción. Y se genera un bucle iterativo de pensamientos, emociones muy rápidos, en los que te vas dando cuenta y vas siendo consciente de las emociones que estás teniendo, pero a su vez no dejas de pensar, no dejas de replicar y modificar. Según estás teniendo esas emociones, sigues pensando. Puedes agravar con tus pensamientos unas determinadas emociones ante la contemplación de un determinado acontecimiento externo, o puedes suavizar. Y eso es el bucle pensamiento-emoción. Es como el eco. A partir de una determinada respuesta emocional, repetimos, el individuo pone en marcha una acción consecuente con dicha emoción. Pensamiento, emoción, acción. Pensamiento causa, emoción consecuencia. Bucle pensamiento-emoción, causa, acción o comportamiento o actitud, consecuencia. Así, nuestro comportamiento es una consecuencia directa de nuestras emociones, siendo estas un efecto también directo de un sistema de creencias determinado. Por último, tanto las emociones que sentimos como el comportamiento que ponemos en marcha a partir de las mismas determinan directamente nuestra experiencia de vida. Así, ante la pregunta ¿eres feliz?, uno acude para responderla al recuerdo de sus diferentes experiencias de vida y la sensación resultante que tiene de las mismas. Para cerrar el círculo de esta explicación del proceso del pensamiento, ante una mala experiencia de vida, el individuo podría decidir introducir algunos cambios para mejorarla. No me gusta la vida que tengo, algo tengo que cambiar. Cambios que supondrán seleccionar un sistema de creencias distinto al tenido hasta ese momento. Esa es la realidad, solo que no lo hacemos así. Cuando queremos un cambio, intentamos cambiar nuestro comportamiento. Pero nuestro comportamiento es un efecto. Con lo cual, ese cambio que proponemos sobre el comportamiento es un parche, es un disimulo. En el mundo está muy aceptado el disimulo, la actuación.
el intentar cambiar las emociones en el efecto que es el comportamiento. Siento una cosa, pero disimulo y actúo como si sintiese otra. Pero la realidad es que, visto cuál es el proceso del pensamiento, tú solo puedes realizar cambios efectivos en tu experiencia vital, que es el último eslabón de la cadena, en la causa originaria de esa experiencia vital, que es el pensamiento. Pensamiento, emoción, bucle pensamiento-emoción, acción, comportamiento o actitud como respuesta ante lo percibido, y una experiencia, un sentimiento de fondo profundo final de esa situación. Tú quieres cambiar esa experiencia, no soy feliz. Y tienes que ir a la causa. Hay que saber cómo funciona nuestra mente, porque tendemos a intentar cambiar nuestra experiencia vital en donde no se puede cambiar, en donde son meros efectos. Repetimos, para cerrar el círculo, ante una mala experiencia de vida, el individuo podría decidir introducir algunos cambios para mejorarla. Cambios que supondrán seleccionar un sistema de creencias distinto al tenido hasta ese momento. No hay otra forma. Nuevo sistema de creencias que determinará nuevas emociones, nuevos comportamientos o actitudes. Y la sensación de una experiencia de vida diferente que debiera, en la lógica del proceso, ser mejor que la anterior. Bien, pues vamos a ilustrar el proceso del pensamiento con un ejemplo que tengo yo aquí reflejado en el texto. Pongamos un ejemplo. Imaginaos una persona, el individuo García, al que le asustan las ratas. ¿A quién no le asustan las ratas? A mí no. Desde pequeño ha recibido información que afirmaba que las ratas eran peligrosas, mordían, te dolía mucho y te podían pegar enfermedades, que podría incluso llegar a matarte, aparte de lo asquerosas y feas que eran. Y con ese sistema de creencias relativo a las ratas, un determinado individuo, García, se encuentra un día, de repente, en su cocina, una rata gorda y peluda en el suelo. Ante la visión de la rata, la mente de García recupera de repente, de forma abrupta y momentánea, su sistema de creencias sobre la maldad de las ratas. Se pega un susto tremendo, da un respingo y le recorre un escalofrío el cuerpo. Es decir, ante la visión de la rata, su sistema de creencias ha inducido una emoción negativa. En cuanto su mente consciente recupera del almacén inconsciente el programa rata a la vista, la respuesta emocional producida activa inmediatamente un mecanismo de defensa ante semejante peligro, y la acción que sigue, condicionada por la creencia y la emoción, es coger una escoba para matarla. Es decir, la emoción negativa ha producido un comportamiento de ataque. Entonces, la rata percibe el peligro, echa a correr y se produce una persecución por la cocina, en la que acaban en el suelo un montón de vasos y platos, rompiéndose media vajilla y, si me apuras, hasta la batidora y la cafetera. Una vez muerta la rata, el individuo García respira profundo, habiéndose librado de semejante peligro mortal, aunque se encuentra fatal por el susto, por las magulladuras al perseguirla y por la media cocina rota. Cuando se va a dormir, García no consigue conciliar el sueño y comienza, una vez calmado, a notar que le invade una sensación extraña, como de vacío. Finalmente descubre que el desenlace final de este episodio con la muerte de la rata le ha hecho sentirse muy culpable.
aunque rápidamente recuerda que ha actuado correctamente, pues a las ratas todo el mundo sabe que hay que exterminarlas porque son malísimas, una plaga. Después, cuando se duerme, tiene una pesadilla con una rata gigante que le persigue. Para comérselo, aunque logra hacerle frente, y cuando va a matarla, descubre que se ha transformado en una niña pequeña e inocente. Despierta de la pesadilla sudando y le cuesta conciliar el sueño de nuevo. Es decir, la emoción negativa y el comportamiento de ataque consiguiente, han producido una malísima experiencia respecto de las ratas. Esa malísima experiencia refuerza su sistema de creencias inicial sobre que las ratas son animales peligrosos que hay que exterminar. Pero imaginaos que, tiempo más tarde, García ve un documental sobre animales y recibe una nueva información sobre las ratas. El documental relata que son animales familiares y grupales, que como todos los demás mamíferos, protegen a sus crías. Hacen su vida sin atacar a nadie. Habitualmente no portan enfermedades de una forma especial, es decir, de forma diferente a como podrían portar los otros animales o los seres humanos, etc. El documental le gusta mucho a García y modifica su sistema de creencias sobre las ratas. Esa misma noche, antes de acostarse, ve otra rata en la cocina, pero esta vez, al haber cambiado sus creencias respecto de ellas, la emoción que surge es de curiosidad. La contempla, se dirige a la puerta de la cocina al jardín, la abre tranquilamente y se queda observando. La rata, después de husmear un poquillo por la cocina, se va aproximando a la puerta y acaba saliendo alegremente al jardín, perdiéndose entre las plantas. García descubre que ha sentido un atisbo de ternura y de una cierta identificación con la rata, porque ve que ambos, la rata y él mismo, son seres vivos que lo único que quieren es vivir y dejar vivir. Esta vez respira profundo por el bienestar que le ha producido la experiencia, que ha considerado positiva, y refuerza el nuevo sistema de creencias sobre las ratas que obtuvo del documental. Un sistema de creencias muy diferente que le ha hecho tener una experiencia agradable. Se va tranquilamente a la cama, se lo cuenta tranquilamente a su pareja y se duerme feliz. De esta forma, cuando sientes que no eres feliz en la vida, se debe a que has amontonado un cúmulo de malas experiencias. Pero debes tener muy presente que las malas experiencias no tienen por qué coincidir con lo que el mundo define como una experiencia desagradable. Pobreza, falta de realización, enfermedad, soledad, accidentes, desamor, sino más bien con la forma en que sientes tu experiencia general de vida. La búsqueda de información que has emprendido, de la cual la lectura de este libro es un indicio, te permitirá un reajuste de tu sistema de creencias, una limpieza del disco duro de programas malignos. La espiritualidad tiene como propósito inicial esa limpieza. Las nuevas ideas y puntos de vista sobre las cuestiones de siempre devendrán en decisiones más alineadas con tu referencia interna, con esa emoción de paz profunda, esencial, independiente y diferenciada de las reacciones emocionales ante los triunfos o fracasos del mundo, que empezarás a buscar, dando cumplimiento al anhelo primigenio de reconocimiento de tu naturaleza real. Otra de las finalidades de este libro, de la espiritualidad en general,
es precisamente ofrecerte una información que suponga un acicate, un punto de partida o puente hacia la búsqueda de ese espejo informativo externo que te va a permitir reconectar con la emoción básica interna del recuerdo, del reencuentro con tu yo auténtico, un camino que acabará, sin ninguna duda, con el reconocimiento del ser, la divinidad existencial que eres. Prospector.